Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de una afección que aqueja a muchas personas, acerca de la halitosis o también conocida como mal aliento. La halitosis es una condición común y es posible que las personas que padecen de esta afección no sean conscientes que la tienen y se enteran por otras personas del mal aliento. A continuación les voy a dar algunos términos para que podamos familiarizarnos con este tema y para que más adelante les pueda explicar las causas de la halitosis. La halitosis es entonces pues el mal olor a una intensidad superior a la que normalmente podría ser aceptablemente percibida socialmente. Es una preocupación muy importante para muchas personas y esta podría afectar su calidad de vida y su relación con otras personas. La halitosis fisiológica es aquella halitosis que no tiene una causa específica y normalmente será mayor durante las mañanas y será pues solamente transitorio. La halitosis patológica, que es aquella la cual pues va a poseer o va a tener una causa identificable que la produce. Pseudohalitosis es aquella en la cual el paciente va a percibir que tiene un mal aliento, pero este no va a ser identificable objetivamente. Halitofobia, que es una especie de pseudohalitosis en la cual pues el paciente va a mostrar una preocupación excesiva de tener un mal aliento a pesar que médicamente se le haya dicho al paciente que no lo tiene. La prevalencia de la halitosis abarca hasta un 32% y la mayoría de las personas no son conscientes que tienen esta afección, este mal aliento. La mayor causa de halitosis o mal aliento en un 80-90% se van a deber a causas intraorales. La halitosis incluye a todas las personas, a todas las edades, incluso a niños, pero es más frecuente en la edad adulta. Suele afectar de la misma manera tanto en hombres como en mujeres. Además, el 25% de las personas que acuden a un profesional médico por la preocupación de tener un mal aliento, pues generalmente no lo tienen. A estas personas se les va a considerar como halitofóbicos. Esta halitosis es causada predominantemente por bacterias que van a actuar a nivel de los desechos que se van a encontrar entre los dientes y también a nivel del dorso de la lengua, principalmente en la parte posterior de la misma. El mal olor se asocia a mala higiene oral y también pues a enfermedad periodontal, como por ejemplo la gingivitis y la periodontitis, aunque no necesariamente estas afectaciones deben encontrarse en la cavidad oral para que una persona pueda tener mal aliento o halitosis. La lengua es uno de los sitios principales de las causas de mal aliento debido a las grietas y fisuras que posee, lo cual pues va a favorecer el crecimiento bacteriano y de esta manera generar el mal aliento. La boca seca, las curaciones dentales mal hechas, los abscesos odontogénicos y el uso de dentadura postiza sucia también contribuirán a la presencia de mal aliento. Los principales gérmenes o bacterias causantes de la halitosis van a ser las siguientes: aquellas que se encuentran dentro del grupo de las bacterias gram negativas y del grupo de las bacterias anaerobias. Entonces estas bacterias, al metabolizar estas sustancias de desecho, ese material de desecho que se encuentra a nivel entre los dientes, a nivel de la lengua, van a crear ciertas sustancias químicas volátiles, las cuales pues se van a percibir como mal aliento, entre las cuales les menciono las siguientes: el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de dimetilo y el metilmercaptano serían los gases principales de generar el mal aliento. Para hablarles de las causas de la halitosis, vamos a clasificarlas en tres. Entre ellas tenemos la halitosis patológica, la halitosis fisiológica y la halitosis subjetiva. La halitosis fisiológica es aquella que se va a dar predominantemente en las mañanas debido a una escaso producción de saliva. Lo que sucederá será que las bacterias van a actuar a nivel de lo que sería pues las células descamadas o aquellas que ya se van renovando a nivel de lo que sería en la cavidad oral y también pues sobre aquellos materiales de desecho que se encuentran a nivel de la cavidad oral. Esta pues va a ser más marcada
o más severa en aquellas personas que tienen una poca higiene oral, pero esta luego pues de un lavado de dientes o el uso de un hilo dental o tomar o comer algún alimento hará que esta halitosis pueda pasar, es decir, esta halitosis es transitoria. Otras causas de halitosis temporal sería pues el consumo del tabaco y también pues de algunos alimentos aromáticos como por ejemplo el ajo y la cebolla. Y también pues el consumo de ciertas bebidas como por ejemplo el alcohol y el café. Con respecto a las causas patológicas de la aparición de una halitosis, estas las vamos a clasificar dependiendo del lugar de origen. Los tumores malignos también serían una causa rara de presentar halitosis cuando estos tumores se encuentran, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, a nivel de la cavidad nasal, a nivel de lo que sería la orofaringe, la nasofaringe, a nivel de la laringe, el esófago, como algunos sitios donde podríamos encontrar estos tumores. A nivel oral, sería el lugar más predominantemente donde se va a dar el origen de una halitosis. Y esto se va a percibir porque el olor percibido se va a detectar más que proviene de lo que sería la boca que de la nariz. Entre las causas orales tenemos las infecciones periodontales, los cuales pues van a predisponer la proliferación de bacterias gram negativas que formarán sustancias volátiles de azufre causando el mal aliento. También se podrá dar en aquellas personas que tengan caries dental o alimentos atrapados entre los dientes. El revestimiento excesivo de la lengua, como por ejemplo cuando se observa una lengua de un color blanquecino, eso se denomina sábura lingual, que generalmente está dentro de lo normal, pero algunas personas tienen un excesivo componente de esta sábura, lo cual pues provoca mal aliento, y que al ser retirada este excesivo material a nivel del dorso de la lengua, mejora el mal aliento. Aquellas personas que sufren de boca seca van a tener una disminución de producción de saliva y flujo de la misma a nivel de la cavidad oral. Y al inhibir su acción antimicrobiana, pues hará que las bacterias aumenten más y se repliquen, generando pues la presencia de placas dentales y un aumento de sábura a nivel de lo que sería el dorso de la lengua. Hay fármacos que podrían ocasionar pues boca seca, como por ejemplo vamos a tener los siguientes: los antihistamínicos, los descongestionantes, también aquellos antidepresivos tricíclicos, los diuréticos y las anfetaminas. La enfermedad de las amígdalas también podría producir mal aliento, pero este porcentaje de producción de halitosis por enfermedad de las amígdalas es muy bajo. Generalmente las amigdalitis crónicas gaseosas van a producir un material blanquecino a nivel de las criptas de las amígdalas, lo cual pues podría causar mal aliento, y este material blanquecino con el tiempo se puede ir calcificando formando los tonsiolitos, los cuales pues en estos lugares y en estas formaciones van a proliferar un gran número de bacterias gram negativas produciendo el mal aliento. También el absceso periamigdalino podría causar presencia de halitosis. Entre otras causas a nivel de la boca que podrían causar mal aliento tenemos por ejemplo las dentaduras postizas sucias o con mala higiene, y también pues la necrosis de algunos tumores, que son pues causas mucho más alejadas de producción de halitosis. A nivel de la nariz, a nivel nasal, esta halitosis se va a dar cuando el paciente exhala por la nariz. Se va a percibir pues un mal olor a comparación de cuando exhala por la boca. La sinusitis aguda o crónica. También el goteo postnasal, cuando este goteo es pues metabolizado y se pudre debido a las bacterias de la microbiota a nivel de la lengua. Y por último los cuerpos extraños a nivel de la nariz, lo cual es más frecuente en niños, y pues esto se va a percibir como un mal olor. A nivel respiratorio, la presencia de afectación pulmonar, las bronquitis, las bronquiectasias y los abscesos pulmonares son causas raras de halitosis. Entre las causas que provienen del esófago y del estómago vamos a encontrar las siguientes. Por ejemplo, vamos a tener lo que sería el divertículo de Zenker. También vamos a tener lo que sería un reflujo gastroesofágico, una fístula
gástrica cólica y por último una infección por Helicobacter pylori, lo cual pues no está muy bien establecido que esto sea una causa de halitosis. Cuando hablamos de causas sistémicas de halitosis, vamos a observar que el mal olor va a provenir tanto de lo que sería la cavidad oral y de lo que sería a nivel de la cavidad nasal. Entre ellas tenemos las siguientes: la enfermedad renal avanzada, la enfermedad hepática avanzada y lo que sería la cetoacidosis diabética. También hay una enfermedad rara genética que va a producir pues un olor a pescado, ya sea del aliento, del sudor o de la orina, la trimetilaminoria. Y por último, las causas subjetivas, en las cuales pues la persona piensa que tiene un mal aliento, pero al ser evaluado por un médico o algún profesional de la salud, este pues le asevera que no tiene mal aliento. Por tal motivo, este tipo subjetivo de halitosis la vamos a clasificar en dos tipos: en las causas psicológicas y en las causas neurológicas. Entre las causas, por ejemplo, psicológicas, vamos a tener la psicosis hipocondríaca, y entre las causas neurológicas, como un ejemplo, vamos a tener aquellas que tengan que ver con la alteración del gusto o del olfato, es decir, lo que sería pues la disgeusia o la disosmia. Gracias por su atención, espero que les haya ayudado este video a despejar sus dudas. Muchas personas que han acudido a mi consultorio, en mi experiencia, cuando vienen por mal aliento piensan que están mal del hígado o que tienen alguna enfermedad en el hígado. Pues ya hemos visto con este video que el hígado pues es la causa más alejada de mal aliento. Así que espero que les guste este video y no se olviden pues suscribirse, darle me gusta, compartirlo, y así pues me animan a seguir subiendo más información en salud que pueda ayudar a todo el mundo. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.